Para empezar, nunca quise ir a esa estúpida caminata, y sin embargo, ahí estaba yo, haciendo senderismo de cabaña a cabaña en las montañas noruegas con mi clase. ¡Qué emoción!, ¿verdad? Pues lo cierto es que, para un inadaptado misántropo como yo, eso era una pesadilla. Digamos que me va mejor detrás de mi laptop, hablando con la gente por un micrófono, en lugar de tener que hacer contacto visual con ellos. Intenté evitar ir, pero mis padres no me lo permitieron. Pensaron que el aire fresco me haría bien. Te aseguro que no fue así. Los 2 primeros días transcurrieron más o menos como esperaba. Yo al final del grupo, uno de mis acompañantes intentaba de vez en cuando entablar una conversación incómoda conmigo con un entusiasmo a medias, y la gran mayoría de mis compañeros de clase simplemente me ignoraban. Sorprendentemente, el senderismo en realidad fue casi agradable. El paisaje era impresionante. Árboles de abedul deformes y retorcidos estaban esparcidos sobre la hierba amarillenta y el brezón marrón. Las montañas se elevaban a ambos lados amenazantes. Incluso pensé que podría haberlo disfrutado, si no fuera por mis compañeros de clase. Así que, de alguna manera, llegué al tercer día. Al final me estaba quedando bastante atrás. La cantidad de actividad física era mucho mayor a la que estaba acostumbrado y me estaba empezando a afectar. Cuando finalmente divisé la última cabaña, el sol se había puesto y estábamos caminando con esa lúgubre luz azul que perdura después de que se pone el sol del norte. Se veía enorme, imponente a la distancia. La cabaña en realidad era más bien un conjunto de cabañas, un campamento y una casa principal bastante grande. Apuesto a que podría albergar a 100 personas si fuera necesario. Se veía fuera de lugar, allí, en medio de la nada, en medio de las montañas. Para cuando finalmente llegamos, el resto del grupo ya había cenado y estaba pasando el rato en la zona común. Me tocó comer con el profesor, que tuvo que quedarse atrás para asegurarse de que los rezagados, o sea, yo, llegara hasta el final. Así es como supe que el lugar estaba cerrado por temporada, por lo que solo nuestro grupo de unos 30 adolescentes estábamos durmiendo allí. Nuestro profesor conocía a la persona que lo dirigía, lo había organizado para que simplemente condujeran hasta allí, dejaran nuestra comida y dejarnos a nuestra suerte. Así que ahí estábamos, unos 30 chicos, 2 profesores y el vasto y vacío espacio de las montañas y los valles. No quería interactuar con los demás, quería estar dormido, o fingir creíblemente que lo estaba, cuando el resto de los chicos con los que compartía mi habitación se fueran a la cama. Estaba cansado, también un poco avergonzado por lo lento que había sido y, como resultó, completamente sin señal telefónica. Así que quedarme despierto no tenía ningún aliciente para mí. Me dirigí directamente a mi habitación y me quedé dormido de inmediato. En medio de la noche me desperté en pánico. La habitación estaba completamente oscura. Por lo general, nuestras habitaciones no eran tan oscuras. Estos lugares nunca lograban evitar la luz de afuera por completo. La luz se filtraba desde el pasillo. La luna brillaba a través de un hueco en las cortinas. Alguna luz roja parpadeaba en algún aparato. Algo perforaría la oscuridad, pero esta estaba completamente oscura. Estaba seguro de que alguien estaba en la habitación, de pie, sobre mi cama, mirándome. Ya sabes, una de esas cosas tontas que piensas. La respiración se me cortó en la garganta. Mi corazón latía como loco. Me quedé allí durante lo que parecieron horas. No pasó nada. Por supuesto que no pasó nada. Traté de calmar mi mente. Estaba siendo tonto. Estaba a salvo. Solo había kilómetros y kilómetros de bosques y colinas vacías por aquí donde cualquier cosa podría estar escondida. Podría habernos seguido. Podría habernos visto. Indefensos. Solos. No. Estás a salvo. No seas tonto. Quería encender la luz,
Pero no quería molestar a los demás. Realmente quería encenderla, así que para justificarlo decidí ir al baño. Eso significaba que podría encender la luz del pasillo. Podría echarle un vistazo a la habitación. Me senté, saqué las piernas de la cama y busqué mis zapatos. Me los puse, salí a escondidas por la puerta y encendí el interruptor del pasillo. Miré hacia atrás en la habitación. Por supuesto no había nada, pero tenía la necesidad de asegurarme. Caminé por el pasillo hasta que encontré el baño. El aire estaba helado. Alguien había dejado una ventana abierta. Me reí solo al pensar que alguien cagó y la dejó abierta por el olor. Qué bueno que ventilaron, supongo, pero cuando dejas una ventana abierta en Noruega, en las montañas, a mediados de octubre y por la noche, hace mucho, mucho frío. Hice mis necesidades y me acerqué a la ventana para cerrarla. No es que me importaran esos otros idiotas, podrían congelarse por la mañana por lo que a mí respecta, pero aún así, simplemente no dejas las ventanas abiertas cuando hace tanto frío fuera. Cuando iba a cerrarla, miré por la ventana y vislumbré el cielo nocturno. Estaba cubierto de estrellas, y allí, justo encima de la montaña más cercana, se estaba materializando una vaga mancha verde. ¿Luces del norte? ¿Tan al sur? Casi se me paró el corazón. Nunca en mi vida había visto luces del norte. Casi nunca las tenemos tan al sur donde yo vivo. Así que me escabullí de regreso a mi habitación, agarré mi teléfono y mi abrigo y me dirigí a la noche de otoño. Por un segundo dudé si debía despertar a los chicos. Probablemente les encantaría ver las luces del norte tanto como a mí. Que se jodan, decidí. Seguro que no contarían conmigo si la situación fuera al revés. La escarcha cubría el suelo, brillando con una extraña luz verde del cielo. Eran las luces del norte, no particularmente fuertes, no muy definidas, pero innegables. Nada más vuelve el cielo nocturno verde de esa manera. Me quedé allí, mirando el cielo, congelándome durante horas. El miedo de antes había desaparecido por completo. Me quedé allí, tan pequeño, tan insignificante, bajo las estrellas y la extraña luz verde que parpadeaba por los cielos, completamente hipnotizado. Finalmente, todo mi cuerpo comenzó a temblar y me di cuenta de que me estaba congelando. Tenía que volver a entrar, sin importar lo hermoso que fuera todo esto. Mis ojos se habían adaptado a la tenue luz del exterior, así que me escabullí por el pasillo sin encender las luces. Sabía que la luz brillante me cegaría, y honestamente no quería quemar los hermosos recuerdos de la aurora para reemplazarlos con la sombría luz fluorescente que bordeaba el pasillo. Usé la luz de mi teléfono para identificar mi habitación y, apagándola, me escabullí de regreso a mi cálida cama y me quedé dormido de inmediato. Me desperté sobresaltado y busqué a tientas mi teléfono en el suelo. 10:30 decía. Mierda. Me quedé dormido. El desayuno era a las 7:30. Se suponía que íbamos a hacer senderismo a las 9. Mierda, mierda, mierda. Salté de la cama, casi golpeándome la cabeza con la litera de arriba. Espera, ¿por qué nadie me ha despertado? Las persianas aún estaban bajadas. La habitación estaba oscura. Abrí la puerta. El pasillo de afuera estaba oscuro. Todo el lugar estaba en silencio. Encendí el interruptor de la luz. No había electricidad. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué demonios pasaba? La habitación estaba completamente silenciosa. No había ronquidos de los chicos. Claramente, yo era el único allí. Las preguntas se abrieron paso por mi cerebro matutino y turbio. ¿Era una especie de broma? ¿Dejar al bicho raro atrás? Pero los profesores no habrían estado de acuerdo, ¿verdad? ¿Se olvidaron de mí? La lenta quemadura de la preocupación comenzó en mis entrañas. Estaba completamente solo en mitad de la nada.
todo ese espacio vacío. Espera, no. Había una opción razonable. Tenía mi teléfono. Alguien podría venir a buscarme. No estaba perdido. Simplemente me habían olvidado. En realidad, probablemente ni siquiera me habían dejado atrás. Tal vez hubo una tormenta o algo así. Tal vez la caminata fue cancelada. Bostecé. Incluso si me hubieran dejado, solo significaba que alguien tendría que venir a buscarme y no tendría que caminar el último tramo del viaje. Así que no era tan grave. Eso parecía, al menos. Agarré mi chaqueta, me puse los zapatos y me dispuse a buscar a algunas personas o algo de comida. Preferiblemente ambos. Todavía estaba medio dormido cuando entré en el comedor, solo para darme cuenta de que también estaba vacío. El desayuno claramente había terminado, como habían prometido los profesores. Sin embargo, yo estaba muerto de hambre. Crucé los dedos para encontrar sobras en la cocina. Empujé la puerta con el letrero de solo personal autorizado, me deslicé por el suelo de linóleo, abrí el refrigerador y, para mi deleite, lo encontré todavía lleno. La despensa también. Me preparé un sándwich y mi estado de ánimo mejoró considerablemente. Podría ser abandonado, pero fui abandonado con comida. No todo estaba mal. Mordisqueé mi sándwich mientras consideraba qué hacer a continuación. Iba a prepararme otro cuando se me ocurrió que había mucha comida allí. Demasiada. Esta era toda la comida que hubiéramos necesitado para el desayuno. ¿Los demás no habían comido? La sensación de inquietud regresó. ¿Por qué se habían ido sin comer? No tenía sentido. Al menos que algo hubiera pasado. De nuevo pensé en el vasto desierto, en el camino solitario, en todo lo que podría estar escondido en las montañas, en la misma cabaña, en las habitaciones. Dios, no. Había tantas habitaciones, cabañas vacías, espacios vacíos, puertas cerradas con Dios sabe qué detrás de ellas. Debería haber revisado las habitaciones. ¿Por qué no había sido ese mi primer movimiento? Porque no quería. Pensé en abrir todas esas puertas, encontrarlas vacías todas ellas, o, peor aún, encontrarlas con algo que no desearía encontrar. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que tenía que hacer algo, y hacerlo antes de que estuviera totalmente paralizado por el pánico. Así que reuní todo mi coraje, me puse de pie y salí de la cocina. El sonido de mis pasos resonó en el cavernoso comedor. Parecían mucho más fuertes ahora. Mi corazón latía con fuerza cuando me escabullí por el pasillo oscuro. La única ventana estaba al final y el cielo estaba cubierto de nubes. No hizo mucho para iluminar el pasillo y no hizo nada por mi miedo. Me encontré parándome fuera de mi habitación. Ya sabía que estaba vacía, pero aún así quería revisar primero allí. Tal vez porque estaba tan seguro de que estaba vacía que se sentía como un lugar seguro para empezar. O tal vez porque, en el fondo, sabía que algo andaba muy mal. Las persianas aún mantenían la habitación completamente oscura, así que no pude ver nada allí. Crucé la habitación con 2 largas zancadas. La poca luz del día que se filtraba a través del cielo gris seguiría siendo un amigo bienvenido en la penumbra silenciosa. Tiré de la cuerda y salté un poco cuando el sonido de la cortina enrollándose resonó con fuerza en toda la habitación vacía. Me di la vuelta. Para mi gran sorpresa, Peter, uno de los chicos, estaba acostado en su cama frente a la mía, claramente profundamente dormido. El alivio me inundó. No estaba solo. «¡Peter!», balbuceé. Aclaré mi garganta. «¡Peter!», repetí un poco más fuerte. Sin respuesta. Se me ocurrió que no tenía sentido que todavía estuviera aquí. Había tantas razones por las que no debería estar dormido en su cama en este momento, y se veía extrañamente quieto. Me acerqué a él.
Peter, susurré con el corazón latiendo en la garganta. Extendí la mano, agarré su brazo debajo de las sábanas y lo sacudí. Sin respuesta. Parecía totalmente muerto. El pensamiento me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Muerto? No, de ninguna manera. No podía ser. Forcé mi mano temblorosa hacia su cuello para sentir su pulso. Las yemas de mis dedos hicieron contacto con su piel helada y lo supe al instante. Muerto. Nadie vivo puede estar tan frío. Había estado muerto durante horas. Mis rodillas cedieron y me desplomé al suelo. Peter estaba muerto. Simplemente acostado allí, a mi lado. Había estado muerto todo este tiempo. Había entrado y salido de la habitación. Había desayunado. Había estado muerto todo el tiempo. ¡Oh, Dios! Vomité en el suelo. De alguna manera me puse de pie. Tenía que revisar la otra litera. Tenía que buscar ayuda. No podía estar aquí solo con el cadáver. Las otras literas tampoco estaban vacías. Los otros 2 chicos de la habitación estaban tan fríos y muertos como Peter. Solo recuerdo fragmentos de las siguientes horas. Recuerdo correr salvajemente por el pasillo, abriendo puertas de golpe. No todas estaban desbloqueadas, pero las que sí revelaron más cadáveres. Todas las habitaciones, todos estaban muertos como piedras, y yo estaba completamente solo. Creo que grité mucho, porque me dolía la garganta como el infierno cuando finalmente entré en una especie de trance catatónico que podría interpretarse como calma, aunque ese dolor también podría deberse al vómito. Estoy bastante seguro de que sucedió varias veces. Estaba acostado en posición fetal al final del pasillo, fuera de la habitación de mis profesores muertos. Estaba temblando convulsivamente. No tenía ningún pensamiento por mi propia seguridad. No había considerado por qué estaban muertos. Todo lo que sabía era que estaba solo en una casa llena de gente muerta. No sé qué parte de mí se puso en marcha, pero finalmente se me ocurrió que debería llamar a la policía. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando la gente está muerta. Llamas a la policía y ellos se encargan. Excepto que no tenía cobertura. La parte de mi cerebro que todavía está ejecutando algún tipo de guión pensó que debería ir a un punto alto. Había una colina detrás del albergue. Agarré mi teléfono y comencé a caminar. Me tomó exactamente 2 horas y 37 minutos obtener una sola barra en mi teléfono. En este punto, mi batería estaba al 4% y mi pánico había vuelto a estar aproximadamente en el 97%. Escribí 112 con dedos temblorosos y recé mientras sonaba el teléfono. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy sin batería. Envíen gente a la... ¡Mierda! A la cabaña. Están muertos. Todos están muertos. Por favor. Por favor. Por favor. Fue lo único que logré gritar al operador antes de que mi teléfono se apagara por completo. Sacudí el teléfono. Lo volví a encender. La luz parpadeó en la pantalla. Ese estúpido gráfico de apertura. Escribí frenéticamente mi PIN. Presioné el icono del teléfono y escribí 112, viendo cómo el teléfono se apagaba de nuevo. Me quedé mirando incrédulo el inútil trozo de tecnología en mi mano. Mi única esperanza era que hubieran recibido el mensaje. ¿Había dicho el nombre con claridad? ¿Me creerían? ¿Sonaba como una llamada de broma? Me quedé allí hasta que el sudor en mi espalda me enfrió hasta los huesos y me di cuenta de que necesitaba moverme. No iba a volver a esa tumba, de ninguna manera. Decidí que volvería a bajar y seguiría el camino. Y solo entonces se me ocurrió preguntarme por qué estaban muertos. Uno pensaría que sería lo primero en mi mente,
Pero no lo fue. Solo en ese momento, cuando estaba helado y mi última pieza de tecnología, mi última vía de comunicación se había ido, se me ocurrió. ¿Qué diablos había pasado? ¿Algo había hecho esto? ¿Debería estar muerto yo también? ¿Debería esconderme? Repasé la mañana en mi cabeza. Si alguien me quisiera muerto, lo estaría. Si alguien hubiera hecho esto, ya se habría ido. A menos que alguien me hubiera dejado vivo a propósito. A menos que me hubieran dejado solo para que viera el pánico, para verme correr en pánico. A alguien que mató a 30 personas le gustaría eso, ¿no? La persecución, el juego. No, me dije con firmeza, eso no es. Repasé una lista de explicaciones plausibles en mi cabeza. No había sangre, ni signos de trauma. Parecían haber sido envenenados en realidad. Todos comimos lo mismo, sin embargo. Pero, ¿tal vez fue algo en el aire? Espera, ¿envenenamiento por monóxido de carbono? Sí, eso podría ser. Realmente eso tenía total sentido. Escuchas esas historias de terror, ¿verdad? Calentador roto, toda la familia muerta. ¿Por qué no toda la clase de la escuela? Tenía mucho más sentido que algún asesino en serie enloquecido. Contrariamente a lo que todas las novelas de crimen noir escandinavas te harían creer, Escandinavia no tiene muchos asesinos en serie, y el envenenamiento por monóxido de carbono ocurre. Anoche pasé horas fuera, mientras los demás se asfixiaban, disfrutando de las hermosas luces, las luces de las que no les hablé. Algo más calmado por el pensamiento racional, me volví para volver a bajar. Hice un trato conmigo mismo para volver a pasar por la cabaña, pero no tenía que volver a entrar, solo para seguir el camino hasta que llegara la policía o algún tipo de civilización. Me di la vuelta, contemplando la vista desde la cima de la colina por primera vez, y eché un buen vistazo al albergue y a los campos circundantes. Mi explicación perfectamente racional se hizo añicos junto con mi frágil pizca de calma. Allí abajo, en los campos que rodeaban las cabañas, podía ver claramente un círculo perfecto de hierba muerta y marrón. El edificio principal, donde habíamos dormido, estaba justo al borde, lo que significaba que, donde yo había estado anoche, estaba justo fuera del círculo, y dentro del círculo todo estaba muerto. No creo que el monóxido de carbono pueda hacer eso. La policía estaba allí cuando volví. Honestamente, no recuerdo los detalles de lo que pasó después. Dudo que fueran interesantes de todos modos. Sin embargo, hay dos cosas que debes saber. Uno, dijeron que fue envenenamiento por monóxido de carbono, que de alguna manera yo me salvé porque estaba fuera. Nadie dijo nada sobre el círculo. Nunca. Cuando pregunté, me dijeron que lo dejara, que la hierba a veces se muere. Y dos, las luces del norte no habían sido visibles tan al sur esa noche. De hecho, no habían sido visibles en ningún lugar de la Noruega continental durante semanas. Así que, ¿qué diablos pasó esa noche?